Un poquito de agua bendita, te vamos a ir, ¿no? Felicitaciones, la vas a pasar muy lindo, es un gran espectáculo, un gran espectáculo, gente muy talentosa, y bueno, te vas a divertir, te vas a emocionar, vas a reflexionar con ellos, así que bueno, y desde acá le mandamos también mucha mera a Marquitos. Nos vamos, antes quiero decir que en la operación técnica estuvo Sebastián Moqueola, en la coordinación Juan Pablo Fierro, en la producción Ezequiel León, Ariel Pinus y Nicolás Pasos, en el streaming Ailén Pavón, Mora Rusagasti en la producción audiovisual y Ailén Pavón nuevamente en las redes de la 530. Nos vamos nosotros. Gracias, doctora. A ustedes. Gracias, Florcita. Hasta mañana, Roberto. Hasta mañana. Que no se corte. ¡Chau! Corruptos de la médula a las sienes, manoseando tanta mediocridad, que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. Sinceramente, nuestros muertos serán esa simiente, un corazón que golpee lentamente, una semilla que será una flor. Sinceramente, habrá que echarle corazón, uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente, no vencerán, no pasarán. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. Sinceramente, habrá que echarle corazón, uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente, no vencerán, no pasarán. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Me gusta la gente que cuando saluda. Bueno, vamos a dedicar esta canción a Dani y a los amigos de Siempre Soy, amigos y amigas. ...10:05, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¿Cómo andan? Esto es Siempre Soy, el programa del Flaco Tonietti.
que hoy no está, pero mañana va a estar de regreso. Antes de que empiecen a preguntar, está con un tema médico. Lo contó la semana pasada, mañana va a estar acá. Así que no se hagan mucho problema. Mi nombre es Jorge Duarte, a mi derecha, Sergio Viñeschi. A tu derecha en forma Geográfica. Solo territorial. Geográfica. ¿Cómo anda? Intelectual e ideológicamente no lo sé. No lo sabemos. Tenemos que disputarlo. Estamos en disputa, pero tenemos un fin de semana trágico, ¿no? ¿Por qué? Es verdad, no recuerdo porque tengo la sensación... No sé de qué estás hablando. A mi izquierda, Eduardo Aníbal Fabregat. ¿Cómo le va? Desconozco por completo. Buenos días, compañero. ¿Cómo le va? Normal. A mí me gusta que parezca lunes, pero sea martes. Es una gran cosa eso. Eso, sí, bueno, es una claro. gran cosa, ¿no? De decir, un poco ayudó no tener que venir el mañana lunes, miércoles, sí. Yo no sé por qué el lunes no tenía muchas ganas de vivir. Hoy un poco más. Sí, aparte del Día Patrio, no sé si comieron, si degustaron el locro. ¿Le gustaron el locro? No, yo no. ¿No te gusta el locro? Sí, me encanta el locro, pero no se dio. No había fondos. Sin fondos disponibles. Sí, comimos locro. ¿Preparaste? No, por supuesto que no. Lo preparó gente que sabe. ¿Fuiste a algún lado? ¿Te trajeron? Sí, fui a una reunión que hubo, que se hizo toda una cosa con el 25 de mayo, que por suerte la gente sigue teniendo ganas de conmemorar. Como si fuéramos un país, todo. Sí. Que tiene tradiciones, comidas típicas. Que tiene ganas de ser una comunidad, a pesar de que, como bien dijo el Te Deum, dijeron en el Te Deum, están propiciando que nos separemos entre todos los argentinos. Muy fuerte el mensaje fuerte. No sé si la gente ya lo escuchó, si no, se lo podemos hacer escuchar. Jorge García Cuerva dijo de todo. Primero que hizo toda la misa. ¿La misa? Sí. ¿Es una misa? Y es un Te Deum. Sí. Te Deum. Bueno, no sé respecto de un discapacitado, que me pareció un mensaje menor, y dijo varias cosas. De hecho, podemos repasar. Mira, acá en el audio 7 con el presidente y toda la primera plana de La Libertad Avanza, Jorge García Cuerva dijo lo siguiente. 4 hombres fueron los que hicieron la diferencia. 4 personas capaces de cargar la camilla del otro. Y por qué no, 4 actores que son esenciales para la Argentina de hoy. El actor del bien común, no como la suma de intereses, sino como la capacidad de una nación de velar por todos sus hijos, especialmente por los más necesitados. El actor del diálogo, escuchando a todos, respetando, hablando cordialmente, buscando consensos en la diversidad. El actor de la amistad social, basta de arengar la división y la polarización, porque nadie se salva solo, como nos decía el Papa Francisco. Bueno, nadie se salva solo con toda la primera plana de La Libertad Avanza ahí, que entre otras cosas hizo una especie... Opina que hay que salvarse solo. Que hay que salvarse solo y que además hizo una especie de puesta en escena para tapar un poco las internas, ¿no? Viste que lo juntó a todos, lo disfrazó a Santiago Caputo de Peaky Blinder, hicieron toda la puesta en escena para ir el outfit todos juntos. Menos a Villarroel y a Bullrich, ¿no? No, Bullrich estuvo, me parece. La que no estuvo fue Villarroel. Pero la ningunearon a Bullrich. Sí, Villarroel claramente afuera. Sí, Villarroel ni la invitaron. Ya no es parte de todo ese círculo presidencial, pero Patricia Bullrich, por ahora sí, aunque hay muchos rumores de que está armando su propio partido para tener un plan B para competir el año que viene. Qué raro, Bullrich cambiando de camiseta. No sea cosa que tenga un plan B en caso de que arma esto no su funcione. propio partido, sería difícil que se vaya, o también se iría de su propio partido. Es posible. Bueno, varias veces. Vamos a escuchar un audio más, que es el 8, donde Jorge García Cuerva dice lo siguiente. Nadie es descartable, nadie es desechable. Todos somos importantes, comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados, y tantos más. El Papa León XIV nos recuerda que la pregunta recurrente es siempre la misma. ¿Los menos dotados no son personas humanas? ¿Los débiles no tienen nuestra misma dignidad? ¿Los que nacieron con menos posibilidades valen menos como seres humanos y solo deben limitarse a sobrevivir?
De nuestra respuesta, continúa diciendo el Papa, a estos interrogantes depende el valor de nuestras sociedades y también nuestro futuro. O reconquistamos nuestra dignidad moral y espiritual, o caemos como en un pozo de suciedad. Bueno, este era Jorge García Cuerva en el Te Deum, con toda la primera plana del Gobierno Nacional. El mensaje me parece que es muy claro, y para hablar de esto tenemos en comunicación telefónica a Ricardo Carrizo, es diácono de la diócesis de Quilmes, vecino, miembro del grupo de curas de Opción por los Pobres. Ricardo, ¿cómo estás? Acá Jorge Duarte y todo el equipo de Siempre Soy, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. Saludo a todos los compañeros de la mesa, y en especial a todos los oyentes de esta querida radio. Y a los de Quilmes en particular, ¿no? Sí, ¿qué vamos a hacer? Acá tenemos nuestro eje convivencial. Desde el Soviet de Quilmes, Ricardo, escúcheme, ¿qué le pareció el mensaje de García Cuerva ayer? Parecía muy destinado a los que estaban en primera fila escuchando, ¿no? Sí, arranquemos bien. Empecé a tutearme, pues me hace más viejo de lo que soy. Bien, te tuteo. Ricardo, contame entonces, ¿qué te pareció? Mirá, yo creo que, y de esto me hago cargo de lo que yo digo, esto es una apreciación personal, yo creo que en relación a otros discursos que hizo García Cuerva, si bien hubo señalamientos importantes, lo primero que empieza diciendo es aclarar que van a sacar de contexto algunas frases, o que las van a sacar, y yo creo que ahí hubo un pequeño ajuste de la apretada que le hicieron el gobierno a la conferencia episcopal la otra semana, que estuvo la Petovelo y no me acuerdo quién más con la conferencia episcopal previendo esto. Sí. A ver, yo creo hizo toda una enunciación de situaciones. El texto evangélico es propicio para todo esto, porque justamente habla de alguien que está en la nada, en la mala, y que si no es ayudado por otros no puede lograr sanarse o curarse. Por lo tanto, el paralelo a los que están solos, abandonados, si no hay un Estado presente que los cuide, que serían los que tendría que acompañar, nadie se puede salvar. Y citando al Papa diciendo, viste, que no son personas los débiles, los abandonados, los que tienen menos posibilidades. Yo creo que esa frase es importante e interesante, pero lo más triste de todo esto es que el gobierno no solo no va a registrar, sino que no le importa. Lo que hizo fue un acto protocolar, ir, estar ahí y chao. Eligió además, también un fragmento que habla de una persona con discapacidad, no parece casual, exacto, ¿no? Exacto, por eso te decía que el texto fue propicio y que la verdad que daba para mucha tela más, pero bueno, digamos, no haber nombrado que todo esto era lo que se llama tácitamente justicia social es un tema, ¿entendés? Porque el eje de la Iglesia, del Evangelio de Cristo, es la justicia social, tan maldecida por este gobierno, tan insultada a aquellos que tratamos de llevarla, y no haberlo nombrado me parece que también es supuesta diplomacia, no generar más ripideces, pero la clave fundamental es esa, ¿no? O sea, si no hay justicia social, nada trabaja, y la justicia social no es robarle a unos para darle o regalarles a otro, al contrario, es poder compartir y ser solidario con aquel que no tiene posibilidades. Y el eje y el fundamento está en que la meritocracia en la que se basa este gobierno es una mentira constante y permanente, porque para que la meritocracia pueda tener criterio o sentido, tiene que haber igualdad de condiciones, y eso claramente no lo hay, y si querés podemos largar la lista inmensa de desigualdades con la que este gobierno ejerció, creció y lo está fomentando. Por lo tanto, esta meritocracia no es válida. Pero volviendo a lo de Cuerva, yo creo que dijo cosas interesantes, hizo descripción de las cosas. En algún momento mencionó que si los políticos no se empatizan con lo que sucede, con el diálogo, con no maldecir, yo creo que eso debería haberles llegado. No hubo respuesta del gobierno, es más, un silencio generalizado, y todos los abrazos, los besos, qué sé yo, todas estas cuestiones de la diplomacia que
en lo personal no es de Jesús. Jesús no era diplomático, a Jesús lo matan por decir las cosas de frente, por decirle al poder político, religioso y sacerdotal de la época que eran unos falsos y unos hipócritas, porque daban cargas a la gente que no eran capaces de llevarlo adelante, ¿no? Hola, Entonces, Ricardo. Lo saluda Sergio Vinieski, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Sergio? Como usted indica, es un discurso que puede tener algunas cuestiones diplomáticas, pero ¿cómo estará corrido el discurso público en la Argentina? Que ese discurso ha sido catalogado casi unánimemente como un discurso muy opositor, y hubo una declaración del gobierno que calificó de lamentable la homilía. Perdón. Está bien, no, te imaginas que fines de semana y no, todos cuestiones para acá hacen que uno no pueda ver todos los medios como la posibilidad que tienen los periodistas, pero bueno, entendí que no había visto, pero bueno, ojalá que eso haga mella, y en el sentido, y acá lo digo desde la fe del cristiano, que ayude a ablandar los corazones para poder simplemente ayudar a los que están más desprotegidos, discapacitados, jubilados, bueno, todo lo que sabemos y que estamos viendo, y que esta radio siempre comenta, habla, y que las madres proclaman y declaman constantemente. Lo que pasa es que yo no sé, yo entiendo que el nivel de cinismo de este gobierno hace que diga una cosa y después termine haciendo otra conforme a sus propios intereses, ¿no? Y tenemos miles de ejemplos, empezando por Adorni y para atrás, hay de todo, ¿no? O sea, se acusa a uno y a otro de ser ladrones, estafadores y qué sé yo, pero los del gobierno parece que son toda la gente de bien famosa y que supuestamente anticasta, pero están demostrando que son los únicos que se salvan, son ellos. Después, la realidad que vemos en los barrios, con la que estamos caminando y con la que vivimos cotidianamente, es dolor, sufrimiento, angustia, abandono, y cada vez peor. Entonces, todos esos números que a veces largan de que todo está bárbaro, que todo está bien y qué sé yo, son mentiras. O sea, si hay algo que este gobierno está haciendo mejor que el de Macri, es hacer de la mentira la verdad, ¿no? El gobierno de Macri se basaba en eso. Este gobierno lo hace mucho peor, más descaradamente, más cínicamente y sobre todo más inhumanamente, ¿entendés? Porque deja de lado, por una planilla de cálculo, deja todo el valor de la persona y la dignidad humana. Ricardo, un poco me da pie a la próxima pregunta. Estamos hablando con Ricardo Carrizo, diácono de la diócesis de Quilmes, miembro de Curas de Opción por los Pobres. Me quería preguntar cuál es la realidad que usted palpa en los barrios todos los días, segundo cordón del conurbano bonaerense. Todos sabemos la situación de muchos barrios de Quilmes que son muy postergados. ¿Cómo ve usted la realidad cotidiana de toda esa gente? Mirá, lo concreto que vemos es que no solo se vive cada vez peor, sino que esta violencia que ejerce el gobierno hacia abajo, con insultos, gritos y demás cosas, se potencian en los barrios porque se suma la desazón, el abandono, la angustia, el no tener perspectiva de futuro, la violencia intrafamiliar que está habiendo, la violencia dentro de los barrios, y que además, sobre todo en las zonas donde están los narcos muy metidos, suele ser peor, porque el narco te ayuda, pero no te ayuda gratis, te condiciona, te pauta o te usa, y después eso termina generando peores situaciones de convivencia. Porque, a ver, había un viejo código entre los pibes chorros que era: vos no afanás en tu barrio, cruzás la avenida o el arroyo o te vas a otro barrio, y acá estás esperando que se vaya tu vecina o tu vecino para entrar en la casilla del otro, a afanarle lo poco que le queda para comprar un poco de falopa. Y Ricardo, genera... sí. No, te quería preguntar si notás que hay un cambio respecto de la percepción del gobierno, si en 2023 la viste, como decían ellos, que había algo que estaba pasando con el fenómeno Milei, que tenía incluso algunos rasgos populares, si se quiere, porque tenía bastante llegada su
su discurso a los sectores populares, y si notás un cambio en la percepción de toda esa gente, en su percepción justamente del gobierno. Bueno, acá entramos en un tema bastante complejo para analizar. Es cierto lo que vos decís, que al principio, sobre todo la campaña y todo eso, mucha gente se deslumbraba por esta antipolítica que fomentaban y que tenía su basamento claro y concreto en los errores de los gobiernos populares, que cometieron errores, falta, la cuestión económica que nunca se solucionó, pero que en aquel momento era muy complejo. Entonces alguien que decía que iba a dejar los privilegios para los políticos, quitárselos, que iba a ser para la gente, que no iban a... Primero iba a aumentar los sueldos y después iba a realizar el ajuste, después en la práctica fue todo lo contrario. O sea, como dijo alguna vez Menem, si yo digo todo lo que voy a hacer no me vota nadie. Y si bien este tipo dijo lo que iba a hacer, sobre todo el tema de romper el Estado, creo que no había conciencia real de lo que significa Estado, sino que para muchos el Estado es simplemente el uso y aprovechamiento personal de un aparato y no de una cuestión de función social compleja. Ahora, el problema es que ahora muchos se están dando cuenta que si no hay un Estado presente, no tenés salud, no tenés subsidios, no tenés colectivos, no tenés atención para discapacitados o no me salen los nombres, la pensión no contributiva, sí, que le permitía apenas sobrevivir, en fin, eso sí está cambiando un poco, pero también hay, por peleas internas del campo nacional y popular, no hay un eje claro que uno vaya a ver hoy por hoy cómo salir o por dónde salir. O sea, en realidad este gobierno logró algo que yo creía que iba a ser imposible, que fue romper la matriz solidaria de nuestro pueblo a tal punto que ya no le importa nada de nadie y ni nadie, la frase esa famosa del sector de la derecha, a mí nadie me dio nada, yo me salvo solo, que ese era un clásico de la derecha, pues la derecha es el egoísmo puro y el individualismo galopante, en los barrios está fortaleciéndose lamentablemente, pero a partir de los hechos de no poder encontrar ejes hacia adelante. Yo no sé, de hecho, vos fíjate, las elecciones, más allá de los ejes de campaña y que hicieron y otro, este gobierno mantuvo una fortaleza en números que le permitió avanzar por un montón de otras cuestiones más complejas, y todavía lo que falta y lo que están amenazando hacer. Entonces tenemos un horizonte no fácil. Encima, cualquier candidato del campo nacional y popular que se presente va a estar complejo, porque si tenemos a la principal política argentina proscripta, entonces nadie tiene legitimidad absoluta mientras haya una proscripta. Si Cristina estuviera libre, después, bueno, se dirime en el campo popular quiénes son los candidatos y eso, pero estando ella proscripta es difícil. Pero eso también es un horizonte. En los barrios se perdió la memoria de lo que fueron los años de Néstor y Cristina. Y no ve nada que genere esperanza, Exactamente. No se ve esperanza porque todo está tan mal que está peor, ¿viste? O sea, ya ni cartón, donde muchos buscaban la pequeño apoyo económico, ya ni eso pueden lograrlo. Entonces, todo es grave. A ver, vos acordate que siempre el botellero, el levantar botellas, era lo que usaban los carreros para juntarlas. Ahora las botellas no las levantan porque tienen que llevarlas muy lejos y les pagan medio mango por 50 y es mucho peso. Son para un carro. Sí, totalmente. Entonces las dejan. Y te imaginás que antes era oro en polvo eso. Ricardo, bueno, muchas gracias por este rato. Todo. No, por favor, gracias a ustedes y a disposición. Ricardo Carrizo, diácono de la diócesis de Quilmes, miembro del grupo de curas Opción por los Pobres. Siempre Sol, con Daniel Tonietti. Bueno, uno de los temas del fin de semana, ¿no? La puesta en escena del gobierno y el discurso de García Cuerva, que por primera vez me parece a mí que estaba
por más que él decía no me lo recorten, si lo pones entero el discurso dice exactamente lo mismo que los recortes. No hay mucha... Terrorismo digital, dijo, de lo que se hace en Habló Twitter. de haters. Yo creo que debe ser la primera vez que se habla de haters en ese lugar. Claro. Pero habló de haters. Exacto. Estos son los que hacen la opción por los ricos, ¿no? El gobierno. Claro. La opción por los ricos. Es verdad. ¿Sabés que yo pensaba que esto... Viste que acá tenemos un diferendo con el conductor de este programa que hoy no está. Le mandamos un abrazo. Quizás nos está escuchando y mañana volvemos a conversarlo. Que para mí este modelo económico no reelige, que no hay chance de que Milei reelija, pero que vamos a empezar a escuchar de acá hasta que pierda las elecciones, incluso cuando pierda las elecciones, la narrativa de que Milei no reeligió porque no supo negociar, porque no escuchó a la iglesia, porque no escuchó a los empresarios, porque no tuvo la capacidad de vincularse dialogar con la política, porque fue inflexible, porque es un cruzado, y en realidad lo que no reelige es el modelo económico. Claro. Nos quisieron vender que Macri no reeligió porque no hizo lo que hizo Milei. Porque no hizo todo más rápido. Claro, porque fue gradualista. Ahora nos van a querer vender que en realidad el modelo económico sí funciona, lo que no funcionaba era Milei. Exacto. Nos vendieron que el modelo económico de Macri sí funcionaba, lo que no funcionaba era Macri. No funciona este modelo económico que excluye a millones, y es lo que le dijo García Cuerva. Y hay un punto de algo que sucedió también este fin de semana y que tiene que ver con esto que decís, Jorge, y de la lógica interna del plan económico. En un documento que dio a conocer el Fondo Monetario, cuestiona que incluso exista ese superávit fiscal del cual se enorgullecen, del cual justifican todo el ajuste. El Fondo Monetario dice, pero no tenés equilibrio fiscal. O sea, ni siquiera la gran bandera que te levantan los tipos está funcionando. Entonces, el plan económico cruje por todos lados por su falta de lógica interna. Ya no por la del direccionamiento que conocemos, que es un plan diseñado para los ricos y para dejar afuera a buena parte de los laburantes de este país. Ni siquiera tiene una lógica interna que lo haga funcionar. Sí, y en buena medida se olvidan de que el plan económico es para que la gente pueda vivir, ¿no? Esto de que la economía funcione para la economía sola no tiene mucho sentido. Para el mercado. Lo pasa que es como una contraposición. ¿A quién le damos bola? ¿Al mercado o al pueblo? Porque parece una palabra antigua decir al pueblo, pero si no cierra con todos los argentinos, ¿no tenemos que estar todos los argentinos adentro de los planes económicos? Claro, que aparte pensar la economía por la economía misma no tiene mucho sentido. Uno piensa un plan económico para que incluya a la gente, para que se pueda vivir bien, no para que la economía funcione por sí misma prescindentemente de cómo vive. Bueno, el relato ahora, si uno lee a los economistas que les encanta la macro, es que ya se viene el repunte, que ya está llegando. Ahora viene el segundo semestre. Ya está llegando, que es como una especie de mesías, ¿no? Que ya está por llegar. ¿Cuánto va a calar eso en personas que no pueden comprar? Hay que darle tiempo, ¿no? El famoso... hay que darle tiempo. Le dieron tiempo y las herramientas, porque le votaron todo. Le dieron las herramientas para que pueda hacer todo el ajuste que quiera, incluso se lo votaron y le dieron tiempo. No funciona. Sí. Está la ficción de que tenemos cierta estabilidad, porque viste que acá es la estabilidad para todos los que analizan la política, es que el dólar esté más o menos al mismo nivel. Si el dólar está más o menos al mismo nivel, el plan económico funciona. Todos te dicen lo mismo y en realidad no funciona. Sí, no funciona, y vos fíjate cómo los editorialistas hacen mucho hincapié en la interna del gobierno, como que el Toto Caputo está sufriendo las consecuencias de la interna del gobierno, queriendo decir, bueno, el plan funcionaría si no fuera que estos tipos no saben manejarse políticamente, ¿no? Esa es la línea actual de lo que uno lee en todos los diarios. Pero el plan económico no funciona y la estabilidad está sostenido, el discurso sobre la estabilidad está sostenida en que el tipo de cambio se mantiene en el mismo nivel desde hace un tiempo largo, cosa que es cierta. Eso es verdad. Pero la inflación sigue a niveles altísimos. Exacto. Como no sube el dólar, parece que no hay tanta inflación, pero sí. Hay inflación y el dólar sigue al mismo nivel. No hay paritaria. Tenés a uno de los pocos sindicatos que ha tratado de hacer una resistencia como la UOM y viene el Poder Judicial y te interviene el sindicato. O sea, más claro imposible. Pequeño detalle, lo intervino la misma Cámara con la firma de los mismos jueces que fueron los que habilitaron la reforma laboral que estaba suspendida. El juez que habilitó la reforma laboral y al otro día le metieron el trámite para que tenga 5 años más en su cargo, es el mismo que firma ahora la intervención del sindicato más emblemático de la historia Una coincidencia. Del movimiento. Vos sos muy mal pensado, Barney. Te gusta pensar mal. Casualmente. ¿Cómo se te ocurre pensar mal de una institución
tan ímproba como el Poder Judicial argentino. Cada vez se dimensiona más aquella frase de el Poder Judicial se va a autodepurar. Sí. Autodepurar. Sí, y los reyes son... Ese personaje ya no está, no se lo está viendo, ¿no? Parecería que no se está autodepurando. Pero para alguien está gobernando, Javier Gerardo, viste que a veces... Opción por los ricos. No para nosotros. No es para nosotros, mirá, te lo va a contar Luis Toto, como le dicen Caputo, en el audio número 2, te dice en quién está pensando. A ver. Pero si hay reelección, si no hay reelección... El presidente desde el día 1 dijo que nosotros queríamos llevar las retenciones a cero. Ese es el objetivo final, llevarlas a cero. No tenemos ni la más mínima duda que en un segundo mandato van a llegar a cero las retenciones, y lo que queríamos mostrar es que hacemos el máximo esfuerzo fiscal posible para en el transcurso ir aliviando cada vez más esta carga impositiva, para que todos sigan comprobando que este es el camino, que este es el compromiso que nosotros mantenemos con el campo. El campo siempre responde, así que vamos a estar orgullosos en algún tiempo, en un segundo mandato, de haber terminado finalmente, de haber sido los que terminamos finalmente con este flagelo de las retenciones. El flagelo de las retenciones, dijo. Ahora, una sola pregunta para el señor Luis Toto Caputo, endeudador serial y compulsivo. Si con retenciones cero, ¿con qué vamos a pagar toda la deuda que contrajiste, Toto? Pregunto, yo que no sé nada de economía, pero digo, me imagino si un país deja de recaudar dinero por las todavía hay mucho jubilado, todavía hay mucho universitario, todavía hay mucho... Pero ese fondo de olla se va quedando cada vez más pobre, para la deuda. La deuda que ha tomado este muchacho, ni liquidando a todos los jubilados de este país. Igual el discurso, viste, cuando escuchás a alguien y decís, qué manera de mentir este muchacho, en el tono te das cuenta. Bueno, en el tono, en la manera en la que habla, ¿no? Mirás el boletín oficial de hoy, te da alguna señal. El gobierno definió que deja de financiar los pasajes gratuitos en micros de larga distancia para personas con discapacidad, trasplantados y menores con cáncer. Claro. ¿Qué le pasa? Se tenía que acabar la joda de los menores con cáncer que viajaban en colectivo, viejo, claro. Ese curro de lo no, se tenía que terminar. La gente que finge tener cáncer o que le falta una pierna. La fiesta de la discapacidad. Ha llegado Milei para arreglar toda esa corrupción. El flagelo de la discapacidad. El flagelo de la retención, el flagelo de la discapacidad. Bueno, donde también hay ajuste es en Vialidad Nacional, por eso lo tenemos en comunicación telefónica a Jorge Maturano, es el secretario general de la Asociación Gremial de Profesionales y Personalidad Superior de Vialidad Nacional. Es uno de los denunciantes de, una presentación que llegó a Comodoro Pi contra Adorni, Caputo y Sturzenegger por desfinanciamiento y vaciamiento del organismo. ¿Cómo estás, Jorge? Acá Jorge Duarte y todo el equipo de Siempre Soy te saludan. Hola, buen día, Jorge. Mirá, bien. Y buen día también para tu audiencia. Bien, complicado, bien de salud, complicado, muy, muy grave con esta situación a que llevan a la sociedad, porque este es un problema social. Las rutas son un bien de la nación, no son de Vialidad Nacional. Nosotros en Vialidad Nacional las atendemos, pero es un bien de la nación, y hoy en el estado que van quedando, que no es de estos 2 últimos años, ya viene complicada de hace varios años, pero bueno, si en 2 años no se le hace nada de nada, y bueno, cada vez es exponencial la cosa, cada vez se deterioran más. Jorge, ¿cuál es el corazón de la denuncia que presentaste en Comodoro Pi? Y fundamentalmente que no están utilizando los fondos que vos cuando cargas combustible, y cualquier persona cuando carga combustible, hay una parte que debiera ir al tema vial. Sí, hay un impuesto para eso específicamente. Exactamente, específicamente, y no lo están haciendo, y bueno, y eso nos ha llevado, como no hay ninguna posibilidad de diálogo, nos ha llevado a que tengamos que hacer esta denuncia, porque la situación en vialidad en los distritos, hoy hay distritos que no están pudiendo pagar los servicios básicos, hay distritos que ya les han querido interrumpir el suministro de energía eléctrica, por ejemplo, que es tan básico como eso. A los edificios de vialidad.
Exactamente, los distritos, nosotros tenemos distritos en todas las provincias, porque tenemos 24 distritos, en Buenos Aires 2, y además tenemos campamentos en lugares estratégicos del país, estamos en todo el país, bueno, no están pudiendo pagar los servicios básicos, entonces estamos en esa situación. Le pregunto, Jorge, ¿cuál es la situación? No sé si tienen un relevamiento del estado de las rutas. Yo la última vez que viajé me llamó mucho la atención, comprobé lo que era una obviedad, que la situación de las rutas es pésima. Bueno, Vialidad Nacional, en Vialidad Nacional todos los años se hace el relevamiento de estado. Sí. Y hoy por hoy estamos llegando prácticamente al 75% de la red nacional, que son 43.000 kilómetros, en estado, ya estamos llegando al estado malo. 3/4 de la ruta de Argentina está en mal estado. Sí, señor. Sí. Jorge, ¿y eso se podría haber evitado con mantenimiento? Claro, a ver, si uno no le hace nada, esto es como la casa o como el auto. Si uno nunca le hace nada, y bueno, llegamos a situaciones cada vez más complejas. Porque, a ver, si yo en mi casa tengo una pérdida de agua y no le doy bolilla, bueno, eso me va a ir complicando. Y si en la ruta empiezo a tener fisuras, grietas, nunca le hago nada, después voy a tener bache y después voy a tener cada vez más complicaciones, el bache que será cada vez más grande, y bueno. ¿Hay una idea de cuánto se deteriora una ruta o cuánto se deteriora el sistema vial en Argentina por año? A ver, tan preciso así como estás preguntando, no, pero sí te puedo decir que Vialidad Nacional hace todos los años el relevamiento de estado de la calzada. Sí. El operador tiene que transitar a muy baja velocidad y cada 2 kilómetros detenerse y hacer una serie de relevamientos, porque para ver grietas, fisuras y deformación. ¿Está bien? Sí. Y en función de eso, si yo tengo en zona donde tengo lo que es el litoral, mucha mucha cantidad de lluvia comparativamente con otras regiones. Y bueno, y yo tengo fisuras. El agua en esto, en los pavimentos, es el mayor problema que tenemos. Es el enemigo número uno. Y esto entonces, ahora 75% de la calzada está mal. Hace 2 años, mal. ¿Cómo daba el relevamiento? Y estábamos más o menos en 50. Creció 50% la cantidad de rutas en mal estado. Claro, porque es elemental. Si nunca le hacemos nada, bueno, y todos los días la está transitando, la sociedad necesita transitarla por el motivo que sea de salud, sea económico, sea de diversión, lo que sea, pero bueno, es un bien de la sociedad y lamentablemente no se entiende así, pero bueno. Jorge, acá lo saluda Sergio Wisniewski y tengo 2 comentarios para hacerle. Uno, que uno transita muchas de estas rutas deterioradas y a partir de que cae el sol, viene la noche, hay muchas de estas rutas que no tienen iluminación y uno se encuentra con pozos sorpresa en medio de la oscuridad, lo cual es sumamente peligroso. Y por otro lado, llegan noticias de que hay camiones que transportan todo tipo de materiales que están sobrecargados, es decir, que están con mucho más peso del permitido, y eso también está destruyendo las rutas. Bueno, a ver, sí, son 2, las que vos estás diciendo son 2 verdades, que bueno, que siempre pasa en general las rutas nuestras, en los tramos cerca de las ciudades, en general, están iluminados. Ahora, cuando son interciudades, por ejemplo, qué sé yo, la ruta 40 entre San Juan y Mendoza, gran parte no está iluminada y está con esa problemática de deformación, de bache, de fisura, las 2 obras que habían aquí, tanto del lado de Mendoza como del lado de San Juan, se paralizaron totalmente, y entonces, bueno, hay muchos sectores que hay que ir por lo de Vío, bueno, pero sí, es así, lamentablemente, si nosotros no hacemos nada de nada, o sea, nosotros, cuando yo digo nosotros, digo Vialidad Nacional, no hacemos nada de nada y pasan estas cosas.
Y también, ojo, que hay una cosa muy importante. Las obras siempre, desde que yo estoy en Vialidad, que estoy desde el 80, siempre se han hecho a través de contratos con empresas privadas. Nosotros lo único que hemos hecho es el control. Entonces, estamos hablando con Jorge Maturano, es el secretario general de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de la Vialidad Nacional. Jorge, le quiero preguntar, antes de despedirlo, por la situación del personal. ¿Cómo es la situación del personal de Vialidad Nacional? ¿Ustedes sufrieron despidos? ¿Todavía sostienen la misma cantidad de gente? En términos salariales, ¿cómo están? Bueno, toda una situación muy compleja. Desde hace 2 años que se nos viene persiguiendo a todos, con un protocolo que está fuera de la ley, fuera de los convenios. Han habido despidos cesanteados por ese protocolo. ¿Qué es un protocolo? ¿A qué se refiere? Bueno, la administración armó un folleto diciendo distintas cosas sin haber participado los representantes gremiales, que así está previsto que se haga, y fuera de la ley se está dejando cesante a gente sin el sumario mínimo indispensable a hacer para decirle a la persona: mira, vos tenés este problema, y que el sumariante lo cite, le pregunte a ver que se defienda. No, directamente se le está aplicando el protocolo y se está dejando cesante. Y en el tema salarial, bueno, desde el 24 no tenemos paritaria, no obstante que han habido presentaciones judiciales. La justicia ha ordenado las reuniones paritarias y hará unos 2 o 3 meses han estado. Bueno, pero los paritarios ahí de Vialidad Nacional han dicho: no tenemos pauta para ofrecer, y ahí ha terminado la Hace reunión. 2 años que no tienen aumento de sueldo. Exactamente, desde octubre del 24. Bueno. Así que, bueno, y con el agravante de la situación psicológica que se da, hace un tiempo ha habido un retiro donde se han ido más de 600 agentes de Vialidad Nacional. Y bueno, y con las situaciones, si uno va a Casa Central, que está ahí en la ciudad de Buenos Aires, sí, para ingresar hay un sensor que le está leyendo el rostro, la cara a las personas, sí, para abrirle la puerta, y el que no es agente ahí tiene que asentar ahí. Hay una persona que le está tomando todos los datos. Es increíble. Ni en Comodoro Pi, cuando hemos ido a Comodoro Pi a radicar la denuncia, uno lo único que le piden pasar por la máquina es el celular y uno pasa. En Vialidad Nacional, vayan o pregunten, van a tener que poner los agentes de Vialidad tienen que poner la cara para que les abra la puerta el sistema. Gracias, Jorge, por este rato. Bueno, no, gracias a ustedes y buenos días, buen día. Un abrazo grande. Pasó Jorge Maturano, decíamos, es el secretario general de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, uno de los denunciantes en Comodoro Pi de una denuncia que tiene a los más altos funcionarios del gobierno por el hecho de que nadie sabe a dónde va la plata que recaudan para arreglar las rutas nacionales. Esa es una. Y si hay víctimas fatales por estos... Hay. Y bueno, entonces, ¿quién es el responsable directo? ¿No? Esa es la otra pregunta, más allá de qué hacen con la guita. Supongo que eso es difícil después de tramitarlo en algún juzgado, pero evidentemente tiene un montón de consecuencias todo esto, ¿no? El estado de las rutas, cualquiera que viaje. Es evidente, ¿no? Claro. Es evidente. No cuidas una ruta, la ruta se rompe, bueno, se vuelve un peligro para la circulación, un peligro mortal. Claro, ni hablar de que uno... Parece mentira que estemos discutiendo esto, ¿no? Que haya que presentar una denuncia en Comodoro Pi con las expectativas que te produce, ¿no? Presentar una denuncia en Comodoro Pi. No, pero aparte es una novedad que un país que se desarrolla tiene que ampliar su red vial, no solo mantenerla, pero ya no la mantiene, no la amplías. A lo que nos obliga el gobierno de Milei, ¿no? A discutir obviedades como el soporte del Estado a jubilados, discapacitados, enfermos de cáncer, a las rutas del país. Estamos discutiendo cosas que no deberían tener el más mínimo atisbo de discusión. Es novedad, ¿no? Las rutas hay que mantenerlas mínimamente, no te pido que la amplíes.
mínimamente la tenés que matar. Rutas en un país donde se ha destruido de buena medida la red ferroviaria, lo cual implica que casi todo el transporte de mercancías se produce por rutas con camiones, lo que implica eso en el mantenimiento, digo, es desesperante tener que discutir la sociedad cosas rural que no pidió. tienen discusión. La sociedad rural Bueno, pidió claro. arreglen la ruta porque Sí. necesitan exportar. Por ahí le Y dan sí. bola, si te lo Y pide sí. la sociedad rural. Profesor Sergio Daniel Viñeski, ¿de qué vamos a estar hablando en el día de la fecha? Vamos a hablar de un movimiento que existió en Inglaterra entre 1811 y 1816, llamados los ludistas. Me gusta. Ya vamos a ver por qué. Me gusta. Que básicamente destruían Me con gusta. mazazos, martillazos, las máquinas, Me la gusta. tecnología. Y no estamos llamando a eso para No. nada. Estamos contando una historia. Por lo menos por ahora. Por ahora, estamos Por lo contando una menos por historia. Edu, querido, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, tengo varias cosas. Primero quiero saludar por su cumpleaños al diario Página 12, que hoy cumple 39 Hoy, mirá, pirulos. opa, 39. 39. ¿De los cuales cuánto tiempo estuviste ahí? 32, güey. Wow. ¡Ah, la mía! Mira vos. Toda una vida. Toda una vida. Página. Así que un gran abrazo a todos los compañeros y compañeras que hacen el diario todos los días. Después, ponerme un brazalete negro por la partida de Sonny Rollins. Murió anoche, 95 años, uno de los saxofonistas más geniales del mundo del jazz. Y en tercer, esto, bueno, si fuera un experto, podría fingir expertise en el jazz, pero no. No Sí, es. conozco a Sonny Rollins, he escuchado a Sonny Rollins, es un saxofonista, era un saxofonista absolutamente genial, no puedo ir mucho más allá. Y por otra parte, esta noche se viene la entrega más predecible que podríamos imaginar de los premios Gardel. Para vos, para mí no, a la yo no tengo ni música. idea. Así Está que clarísimo. De nominaciones récord para Milo J. Con eso ya te estoy tirando la punta. ¿Quién se lleva el Martín? El Gardel. ¿Vos decís? El Gardel de Oro esta Bueno. noche ya está en las manos de Milo J, chicos. O sea, 18 nominaciones. 18, ¿hay 18 categorías? Hay un montón de categorías, hay muchas más de 18. Vamos a hablar entonces de los Gardel. Empezás a tener rock, trap, folclore, clásica, cuarteto, o sea, hay una infinidad de rubros. Así que vamos a estar hablando un poquitito De los Gardel. De los Gardeles. No, en la grilla y a la Milei- tenemos. A Milei no lo. Porque él es cantante. Milei J, no. Milei J. La tenemos a Irina Hausa también en la grilla, así que la vamos a estar llamando. Y parece que pasó algo el fin de semana porque está Pipo Rossi. No sé, debemos No, hablar de hablar del Roland Mundial, Garros. de Mundial, Mundial, para mí, de Mundial. Rolanga. Los playoffs. Los playoffs de la NBA, bueno. Quédense que tenemos programa hasta las 12 del mediodía. No, como todos los días. Miren si un día no estamos. Siempre soy, con Daniel Tonietti. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. ¿Querés hablar otro idioma? Impulsa tu mundo con el CUI. Inglés, francés, italiano, portugués, alemán, chino y más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Diplomas UBA. Últimos días para inscribirte en cui.edu.ar. No te quedes afuera. ¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar. En Digit, llévate esa compu que querés. Encontrá tu nuevo celu o descubrí el sonido más potente de tu parlante.
Entrá en tiendadigit.com.ar y comprá en cuotas sin interés. Digit. Descubrí lo nuevo. Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se puede ver, se puede tocar, se está construyendo. Una obra de 15.000 metros cuadrados, con quirófanos, terapia intensiva y 150 camas para cuidar a nuestros vecinos como se merecen. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza, crece cada día y cada ladrillo que se pone es un paso más hacia el sueño de toda una comunidad. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio. Disfruta de la naturaleza, las sierras y la tranquilidad. Es el momento para descansar en Posta Natural. Despertate sin apuro, camina al aire libre y cerrá el día con una cena especial. ¿Haces home office? Trae la compu y venite a trabajar a las sierras. Viví descanso y buena energía en Posta Natural. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Los engranajes, obra que plantea desde el humor y la ironía los dilemas que deben enfrentar los distintos personajes que trabajan en una corporación empresaria. Escrita y dirigida por Natán Kuznir, todos los domingos a las 18 horas en el Teatro Border. Entradas www.border.com.ar. No se la pierdan. En los negocios, la confianza no se construye de la noche a la mañana. Se gana con el tiempo. Bruno Hermanos lleva más de 80 años ofreciendo soluciones de impresión y gestión documental con fotocopiadoras e impresoras kioseras, destructoras de documentos y máquinas para fabricar material de embalaje de la firma alemana HSM. No se trata solo de máquinas. Se trata de contar con un servicio integral y especializado en todo el país. Visitad www.brunohermanos.com.ar y descubrí por qué la experiencia sigue siendo el valor más sólido. Bruno Hermanos, equipos que trabajan como vos, sin pausas. El cine nacional es el símbolo por excelencia de nuestra identidad cultural, nuestra historia y nuestro presente. Y en tiempos de abandono y desprecio, había que hacer algo diferente. La Municipalidad de Avellaneda presenta su Centro de Experimentación Audiovisual, donde el cine nacional tiene su refugio, el patrimonio cultural su escena y las nuevas narrativas su impulso. Conectate con el cine. Vení al Centro de Experimentación Audiovisual. Avellaneda, mi mundo. Siempre soy, con Daniel Tonietti. ¿Cómo estarán en la ensenada el viejo ceibal, los jazmineros y orquídeas en flor, donde cantó dulcemente el zorzal? Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Camba, y que me bese como te besé bajo la sombra del jacaranda. Niño, apóyate en mis recuerdos, intenta dormir en paz. Estamos escuchando claramente a Camilo Joaquín Villarruel, joven de 19 años. Ese es el nombre de 19 años. verdadero de Camilo Joaquín Villarruel, de asilo de Milo J, de Mirá. Camilo Joaquín. Todavía tiene 19 años. El 25 de octubre cumple 20. No, No se mueran de bronca y de envidia y de odio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Siendo tan lindo eso. Es muy interesante el recorrido de Milo J, un pibe que sí viene del mundo del trap y del hip hop y toda esa historieta, pero a mí cuando mis hijos me hicieron escuchar a Milo J, porque obviamente me hicieron escuchar ellos, no es mi generación. Lo primero que se me ocurrió, no me acuerdo qué estábamos escuchando, pero lo primero que se me ocurrió, dije, este chico creció escuchando folclore, les aviso. Más allá del trap y del autotune y de todo eso, claramente había en Milo J una línea melódica que es muy interesante, porque trae
algo nuevo a un terreno que empezaba a mostrar su propio agotamiento, el exceso de autotune, la fórmula repetida, los beats siempre más o menos lo mismo. Este pibe trae algo diferente, y trae algo diferente en músicas de raíz, o sea, va a buscar, tiene un dueto con Mercedes Sosa en su disco más reciente, obviamente virtual el dueto. Con la Sole. Con la Sole también. El disco en cuestión se llama La vida era más corta, y no es que les esté spoileando demasiado, pero va a ser el gran protagonista de esta noche, salvo que ocurra una catástrofe en los premios Gardel, pero ha hecho historia ya, Milo J, siendo el artista con más nominaciones en toda la historia de los Gardel. O sea, en una edición tiene más nominaciones que un Charly García, un Calamaro, un Babasónicos, que un Catriel y Paco, que han sido protagonistas de diferentes entregas de los premios Gardel. Aparece en infinidad de rubros por La vida era más corta. Es muy fácil predecir que va a ganar varios de esos rubros en los que está nominado, y está encaminadísimo hacia el Gardel de Oro, que el año pasado ganaron Catriel y Paco. ¿Te puedo hacer una pregunta vinculada que no es exactamente esa? Que te la puede responder es otra cuestión, pero vos pregunta nomás. Con los cambios que hubo en los lanzamientos, porque antes vos lanzabas un disco y era un disco, qué sé yo, tenía la tapa, no sé qué. Ahora ya no todos lanzan discos, se lanzan simples, van saliendo los temas de a uno. ¿Cambió la forma de nominar? A ver, igual la industria está como un poco pegando la vuelta. Se está empezando a reconsiderar el tema del álbum, a pesar de que no es la forma de consumo central. Pero sí, desde los artistas hay un rescate del formato de álbum. De hecho, de Milo J estamos hablando de un disco, La vida era más corta. Sí es cierto que la tiranía del single lleva a que se te desperdigue mucho. Yo voto en los Gardel, ¿no? Pues estoy dentro de la lista de votantes, qué sé yo. Mirá. Y las prevotaciones, ¿Te puedo preguntar qué votaste o es secreto? Ya ni me acuerdo. ¿Hay una moneda? No hay una moneda. No, nada. Para mí, al menos, nunca. No segumbres o una yugín, nada. Votame, un incentivo. No me necesitan. Entonces, las primeras votaciones, cuando está la preselección de los artistas que luego irán a los rubros definitivos, es agotador, porque te encontrarás rubros con 250 preseleccionados, ¿no? Y hay mucho de featuring y de gente que aparece en discos de otros y después esos otros aparecen en los discos de aquellos, o sea, hay como un cruce permanente. ¿Y por qué digo que la industria termina mordiéndose la cola? Porque hoy hablamos de la tiranía del single como lo nuevo, como la nueva forma de consumo en la industria musical, cuando en realidad el single era la tiranía en los comienzos de la industria musical, en los cuales en los años, o en el promedio, ¿no? Porque la industria musical existe desde hace muchísimo tiempo, pero en los años 50, cuando empieza o de 50 y 60, cuando empieza a popularizarse, ¿no? Empieza a bajar el precio de los discos, y la gente puede acceder a tener su propia colección, el simple 45 RPM se convirtió en una gran forma de vehiculizar los lanzamientos posteriores. El disco salía más caro, entonces vos ponías el simple con el single, ¿no? El simple parece un trabalenguas, pero es así, el disco de 45 con la canción elegida para representar ese disco, y con eso conseguías una primera arma de difusión, porque además era más económica y más accesible. Entonces la tiranía del single ya existía. Lo que pasa es que hoy volvió. Después aparece todo el tema del álbum, el disco completo, el álbum conceptual, que viene un poco del terreno de la mano del rock y del prog rock y todo eso. Entonces la industria va modificando sus formas, pero más o menos si te fijas y las fino en la historia, vas a encontrar una repetición de comportamientos. Sí es cierto que hoy está muy atomizada la industria, ¿no? Y suceden un montón de cosas en la gran vidriera y por debajo de la gran vidriera. El laburo que ha hecho el CAPIF, la Cámara de Productores Industriales de Fonogramas, que es quien organiza los Gardel, es tratar de dar cierta representación a los sellos independientes, a lo que viene desde los márgenes, con mayor o menor suerte, con errores, con metidas de gambas, con rubros que no entendés qué corno, pero he intentado ir un poco más allá de la gran multinacional. Intentado, no quiere decir que lo haya logrado. ¿Y esa pantalla le sirve a los sellos siempre independientes, a los pequeños? Sí, a los sellos, y te conviene entrar, aunque te den un pedacito de mesa, te conviene estar ahí en los Gardel, porque resonancia.
Lo que sucede ahí es la resonancia. ¿Se transmiten los Gardel? Se transmiten. No me acuerdo quién lo transmite. Pero hay transmisión directa, si lo querés ver. TNT y HBO. Sí, Mirá. TNT y HBO. Esto es hoy, 26 de mayo, a las 8 de la noche, en el Teatro Coliseo, con público y con representantes de la industria. Va a haber, obviamente, números en vivo. Siempre hay 3, 4 shows para amenizar la noche. Y siendo que otros protagonistas, Milo J, principal protagonista, pero también vas a tener de protagonistas a Casu, a Lali, a Marilina Bertoldi, gente que cuando suba al escenario probablemente diga cosas. ¿Qué es lo que esperamos hoy de un acto tan frívolo como la entrega de premios? Bueno, que los músicos o en los Martín Fierro, algunos actores, actrices, productores con cierto grado de compromiso, digan cosas con respecto a lo que está sucediendo. Y no solo en la industria musical, ¿no? En lo que está sucediendo en el país y que afecta a los artistas y a la cultura específicamente. Entonces, está puesto mucho el foco en, bueno, siendo gente, Milo J es un pibe con conciencia social, es un pibe que puede llegar a decir cosas. Entonces, lo interesante de lo que sucede esta noche no es tanto quién gana, quién pierde, sino qué clase de foto va a dar la industria musical del momento espantoso que está viviendo la Argentina y que afecta, sí, a los artistas que venden menos tickets, que tienen problemas solo les queda la plataforma como gran forma de difusión y te deja muy poca guita, ¿no? Hay un montón de cuestiones a tener en cuenta más allá del brillo y el glamour y la alfombra roja. Para alguien que no es de la industria, sí, ¿le recomendás ver o en medio un plomo? Va a depender mucho de con qué ritmo le imponen a la cosa. Toda entrega de premios. Es medio plomo. Toda entrega de premios llega un momento que empezás a cabecear. Además, entonces que lo vea Edu, que nos cuente mañana. Lo que sí está nominado el disco de Fito Páez. Le pidieron a la gente que no sirve, que por favor no sirve. No lo sirven a Fito. Cuando que anuncien novelas de Fito Páez. Bueno, hoy a las 20 en el Teatro Coliseo, transmisión TNT HBO Max. Unos premios Gardel muy predecibles, pero bueno, es lo que hay. Gracias, Edu, querido. Y tenemos cosas para comentarles. Primero le quiero mandar un beso grande, un abrazo a Martín Bielski, al Tanque Bielski, Gran 5, que escucha todos los días este programa, le parece muy bueno, no sabemos qué problema tiene, pero le gusta mucho y está pasando un momento complicado, así que le mandamos un abrazo enorme. Y tenemos cosas para contarles. No sé si ustedes saben, pero si no lo saben, ahora lo van a saber. A ver. En la provincia de Buenos Aires ya son más de 300 las escuelas nuevas. Bien. 300 edificios para que la educación siga siendo el motor del presente y del futuro. ¿Querés saber dónde están? Sí. Precisamente dónde están ubicadas cada una de las 300. Bueno, ingresá a buenosairescrece.gba.gov.ar y ahí te vas a enterar. Además, tenés que hacer las compras porque en un rato hay que hacer la comida. Sí. Andá a ECAS, Empresa Cooperativa de Alimentos Soberanos, una cooperativa de 60 familias que trabaja por la soberanía alimentaria en el campo y en la ciudad. Abrazo a Juan de la Villa. Un abrazo a Juan de la Villa. Las ofertas de hoy. A ver. Duraznos, 2.000 pesos el kilo, 3.000 los 2 kilos. Me encantan los duraznos. ¿Con peluso o sin peluso? Con peluso. ¿Y te gusta? Sí, te gusta el durazno. Que bancártela. Sí. Las berenjenas. Sí, qué rico. ¿Te gustan las berenjenas? Al escabeche. A mí no me gustan mucho. ¿Al escabeche tampoco? Te digo la verdad, no soy muy bueno. Perfecto. Pero están muy baratas. A ver. 1.500 pesos los 2 kilos. Uy, perfecto. Los abastos de ECAS en Villa Crespo, Serrano 461. En Almagro, Avenida Díaz Vélez 3761. En Monte Grande, Arana 293. En La Matanza, Monseñor Bufano 2201. Y en las redes lo puedes encontrar en @somosecas. ECAS, Empresa Cooperativa de Alimentos Soberanos. Por último, tenemos para invitarlos a comer, si quieren ir, a Nani Cocina Armenia en Gurruchaga 1088, esquina Jufré, en la ciudad de Buenos Aires. Pueden ir desde hoy, hasta el sábado de 20 a 23:30 por la noche, o de martes a domingos de 12 a 15:30. Restaurante de cocina armenia tradicional, elaboración artesanal, un espacio para compartir la comida típica armenia, la cultura y la amistad. Mira qué lindo. Me encanta la amistad. Mira qué lindo. Además, Nani Delivery, tomamos los pedidos de manera anticipada. Lo podés pedir al 11 31 40 68 14. Te lo entregan viernes y sábados. Y en el Instagram podés ver todo en Nani Cocina Armenia. Y por último, tenemos que agradecerle al Café de la Radio. Sí. ¿Cuál es el Café de la Radio? Café Bantú. Café Bantú es el café de la radio.
Le agradecemos por el aroma y el sabor de cada mañana. También lo podés probar en tu casa o en la oficina. Café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. Podés pedirlo al 11 58 96 28 30 o en www.cafebantú.com.ar. Podés entrar también en el Instagram, que es @cafebantú. Café Bantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Ya la tenemos en comunicación telefónica a Irina Hauser. ¿Cómo estás, Irina? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? Muy lindo, muy lindo. Esta vez fui a correr, te lo digo antes de que me Bien. preguntes. ¿A dónde? Corrió por la revolución. Corrí por la Revolución de Zurdos Mayo, van a por correr. supuesto. Y sale. Irina y sale. corrió. ¿A dónde fuiste a correr, Irina? Y vos sabés que los 25 de mayo se hace medio siglo una carrera que se llama la carrera maya, las fiestas mayas. Claro, claro. Y Sí. Había, es una perdón, carrera que- Irina, paréntesis, hubo otras fiestas Sí. que eran las fiestas mayas y que no se corrían. No, bueno. Se hacían, Bueno. que eran unas milongas. Esa era con, muy bonitas. esa era con Muy café veloz. Pero ¿dónde es la carrera esta? La carrera esta se hace en la zona de Palermo, en los bosques de Palermo, por Mirá. ahí. Sí, en realidad sale de cerca de River, de Monroe y Figueroa Alcorta. Sí. 50 años lleva esta carrera. Mirá. De hecho, fue la más grande, creo que de su historia, porque era esta celebración. Y yo venía bastante averiada, ustedes lo saben, pero es una carrera que corro siempre. Me encanta, me gusta mucho. Pues es una carrera muy popular. ¿Cuántos kilómetros, Irina? Y eran 10 kilómetros. Sí, ¿Y? así que estoy muy contenta porque De estoy punta a entera, punta. sobre todo. Sin problemas los corriste. Sí, sin problema, muy bien. Muy Sí. bien. Sí, estoy contenta. Te mandamos, es nuestro, claramente Irina es nuestro crédito en lo que tiene que ver con los deportes, ¿no? No hay ninguna duda de eso. La única Bueno, que espero corre. seguir siéndolo, no sé. ¿Y en el otro rubro? Y en el otro rubro, bueno, tenemos nuevas cosas del compañero Manuel Adorni. Y lo que está ocurriendo es que se acerca cada vez más la posibilidad de que Manuel Adorni sea llamado a indagatoria. Y hay, digamos, versiones bastante fuertes de que esto podría pasar antes de la Feria Judicial de Invierno, que no falta tanto, porque es en julio, vacaciones de invierno. O sea, en este mes que viene. Y podría llegar a ser. ¿Eso quiere decir creo que va- terminó la investigación del fiscal sobre lo que está... No, pero, lo que les iba a decir es que es muy probable que la primera indagatoria no sea por la cuestión del enriquecimiento ilícito, que es lo que, digamos, lo que más convulsión está causando, ¿no? Pero hay una causa que es como una especie de derivación de esa, que también la conocemos porque tiene que ver con el viaje a Punta del Este, este viaje que hizo en un vuelo privado, que todo indicaría que pagó el ex conductor de la TV pública, Marcelo Grandío. En esa causa es más probable que lo citen a indagatoria antes, porque esa causa está más concentrada en un hecho, ¿no? Que es ese viaje. ¿Quién lo pagó? ¿Cómo se pagó? ¿Y por qué motivo, no? Entonces, ahí la sospecha es que puede haber una dádiva o lo que se conoce como negociaciones incompatibles con la función pública. Porque si bien Adorni dijo públicamente que él había pagado ese vuelo a Punta del Este, donde recordemos que fue con la familia, ¿no? Con la esposa y con los hijos, que era el fin de semana largo de carnaval. Es más, cuando salió a explicar este viaje dijo que no se tomaba vacaciones desde hacía 2 años, después subimos que tampoco, que no era cierto. Pero el punto es que, si bien él dice, yo lo pagué, en la causa judicial lo que se acredita a través de la documentación que entregó la empresa que vendió el vuelo, los vuelos privados, este paquete de vuelos de viajes de ida y vuelta, es que el pago lo hizo Grandío. En dólares, ¿no? bueno, En dólares en efectivo. Sí, en dólares. El total entre la ida y la vuelta eran $9.000. Es raro porque Eh, Grandío no volvió, ¿no? Que él haya pagado. ¿Qué Grandío qué? Perdón. Que es raro que haya pagado él porque no volvió.
no, pero se lo puede haber pagado a Adorni Sí. No, o sea, no es tan raro. No, digo, porque y además, si el argumento era que como compartían el vuelo, pagaba uno y el otro le daba la parte, Grandío pagó un vuelo que no utilizó. Bueno, puede llegar a ser. Evidentemente él tenía trato también con los brokers estos que vendían estos pasajes, porque a la empleada le había pedido que tratara de armar el paquete de manera que si quedaban asientos vacíos no tuvieran que pagar tanto, ¿no? Y después le pedía que no se hicieran facturas. Esto lo declaró esta mujer bajo juramento. ¿Se acordarán? Que además fue la declaración donde Grandío la llamaba por teléfono mientras estaba declarando. Medio que lo callaron, ¿no? A Grandío, ¿no? Porque cada vez que hablaba la embarraba más, le dijeron no hables más. Y sí, pero además porque es evidente que también él podría llegar a tener algún problema. Entonces, la lógica era que se llamara silencio, ¿no? Ahora la cuestión es que, ¿por qué digo esto? Porque además Grandío tenía los contratos de la TV pública, justamente 6 contratos tenía. Esto es parte de lo que se está investigando. Por eso se investiga si hay algo, que esto fue un pago a cambio de algo, de contratos, de qué, ¿no? Grandío tenía 6 contratos, por lo menos de los que están documentados, y se están haciendo un entrecruzamiento de llamados entre uno de los directivos de la productora de Grandío, de In-House también. Bueno, se están analizando celular de Adorni, celular de Grandío y todo eso, pero eso está muy cerca de terminar. Por eso digo, es bastante más probable, y esto me lo decían a mí también la semana pasada, que si hay un llamado de indagatoria sea primero en esta causa. Hay un dato adicional que yo no sé si va a mover el amperímetro o no en esta causa, que es que Adorni en ese viaje fue a dar una charla en la Trump Tower para empresarios. Que es algo que publicó el colega Sebastián Lacunza, que uno podría decir, bueno, le va a servir para justificar que costaba $1.000 el cubierto, que los empresarios garparon, sí, pero él no puede estar dando estas charlas para privados, para empresarios, y además hablando de políticas del gobierno, ¿no? Porque es como un manejo de información privilegiada. Entonces, bueno, está ese factor también dando vueltas. Ese es un capítulo. Yo creo que de esto vamos a tener una novedad pronto, pero de la cuestión del enriquecimiento ilícito tampoco es que creo que se vaya a demorar mucho más, pero todo indica que esta indagatoria va a venir después. Además, bueno, creo que les expliqué que en la causa de enriquecimiento ilícito primero tiene que haber un informe que es como si fuera una pericia contable o una evaluación contable que la está haciendo un organismo de la Procuración. Eso podría tardar más. Sí, no va a tardar mucho, me parece, porque tienen bastante acotado el patrimonio de Adorni y los gastos que hizo. Ahora el último dato realmente apabullante que apareció son los gastos con tarjeta en el año 2025. Solamente en el 2025, 85 millones de pesos con tarjeta, que además pagaba religiosamente antes del vencimiento. Claro, 7 palos por mes de piso tenía claro. Adorni. Antes de cobrar tenía que pagar 7 palos y cobraba la mitad. Bueno, y a eso sumale todo lo que sabemos que se compró y los arreglos de Indio 4. Y además podía ahorrar, claro. Además podía ahorrar. Claro, bueno, por eso es mucho dinero para el nivel de ingresos que él tenía. Yo insisto que todavía no sabemos todo lo que puede haber ingresado a sus billeteras virtuales en criptomonedas. Sabemos una parte. A mí me parece que ahí puede llegar a haber una explicación. El tema con las criptomonedas es que a veces no podés rastrear toda la trazabilidad, no se puede reconstruir todo el recorrido y quizás no exista certeza de lo que le llegó a Adorni. Sí se sabe de algunos ingresos por $80.000, pero estaban analizando 2 billeteras más. Digo esto porque acá la duda es si recibían plata por otro lado, ¿no? Y sí, claramente, ¿no? Claramente que viene por ahí la mano. De sueldos o de otras cosas, o de sobornos u otro tipo de pagos. Se habla, Irina, ilegales, ¿no? de que son explosivas las charlas entre él y su contratista en Indio Guá, que las van sacando de a poco, ¿viste? Que van liberando como distintos capítulos.
Mira, lo que se sabe todavía no es del peritaje, se está peritando el celular de... Pero de medio Matías que lo tienen los Tabar. periodistas antes que la justicia, el peritaje. Sí, bueno, pero porque son conversaciones que Matías Tabar sabe que tuvo con Adorni. Digo, a Matías Tabar se la puede contar a quien quiera en ese caso. Aunque su celular está en manos de la ATIP, ¿no? De un organismo que la está analizando. Sí, Nicolás Viñaski en Clarín publicó algunas de estas... publicó como aproximaciones a estas conversaciones, ¿no? Dejó Donde se ve trascender que algunas líneas, ¿no? De acá el primo del profe Viñaski. Gran maldad, nada que ver. Qué maldad, Nada que ver. qué maldad, porque la gente no sabe que se escribe distinto, además, ¿no? Se escribe totalmente distinto. Claro, nada que ver, esas asociaciones. Es muy bueno tener un micrófono para generar confusión. De hecho, algunos llegan a presidente. ¿Algo más, Irina, que nos haya quedado? No, por ahora eso. Irina, lo que van están a ir diciendo... apareciendo. Lo que están diciendo es que Adorni está relojeando todo lo que sale en las causas judiciales para ver cuándo presenta la declaración jurada. bueno, Tira todo ahí- lo que puede, claro. Seguramente va a aparecer alguna herencia o alguna donación o algún préstamo, algo va a tener que presentar así para justificar, porque si no va a ser muy difícil. Sí, la especulación era que iba a hablar de alguna herencia muy antigua. Bueno, como hizo, similar a lo que hizo el hermano, ¿no? Pero el hermano tampoco explicó de quién era la herencia. Para mí están muy complicados. Me parece que además lo relevante es que, digo, más allá, obviamente estamos atentos a lo judicial, nos interesa el resultado, nos interesa saber qué va a pasar. Ahora, el cambio grosero de vida que tuvo este hombre y el volumen de dinero que maneja es indiscutible en 2 años, ¿no? Entonces, me parece que con eso ya se ganó un descrédito muy, muy importante y sobre todo una pérdida de credibilidad en relación a lo que fueron los axiomas de este gobierno, Claro. ¿no? Ya no pueden hablar ya no pueden hablar de casta. ¿De qué van a hablar? O sea, sí, que la casta son los jubilados. O sea, no. Bueno, Irina, te vamos a seguir interrumpiendo las mañanas que utilizas para correr, para hablar de estos asuntos. Será un placer. Te queremos mucho, Irina, ¿eh? Un beso Yo grande. también. Un besito. Chau, chau. Adiós. Chao. Siempre soy. No tenemos las respuestas. Nos gusta hacer preguntas. Al profe también lo queremos mucho, ¿no? ¿Cómo no lo vamos a querer? Mira, es re querible. La diferencia del apellido es solo la primera de muchísimas diferencias entre nuestro Viñeski y aquel Viñaski. Cuando aparecí en el mundo radio, Cuando apareciste en el mundo medio, cuando irrumpiste en el los mundo. oyentes me puteaban de arriba abajo y les Creyendo decía, que eras Viñaski. ¿por qué ponen a ese hijo de puta? Y después te putearon porque eras vos. Porque Después viste que- me gané mis propios Claro. insultos. Hablemos de otros que insultaban y tenían bronca con lo que ocurría, que son los ludistas. Los ludistas. Hay un libro muy interesante de un señor que se llama Brian Marchand, que es un especialista en inteligencia artificial, y lo plasmó todo esto, esta historia, en un libro que se llama Sangre en las máquinas, para analizar qué significa discutir sobre la implementación de tecnología, porque la inteligencia artificial viene por dos vías jodiendo a la gente. Por un lado, por supuesto que es un servicio espectacular, pero por 2 vías viene jodiendo. Por un lado, es el reemplazo de mano de obra en casi todos los rubros que a uno se le pueda ocurrir. Y cuando digo reemplazo, es reemplazo total, ni siquiera es parcial. Y por el otro lado, en el control. Esta nueva inteligencia artificial, Cloud, que está buenísima, al mismo tiempo tiene una diferencia con la otra inteligencia artificial, que es que se te mete en la computadora, adentro de Skynet. Claro, y te la puede llegar a manejar. Es decir, este hombre, Peter Thiel, no sé si vieron el aviso de, ¿cómo es? El compañero Thiel. Las cosas gemelas, bueno. La identidad gemela. Identidad gemela, bueno. El gemelo digital. Gemelo digital. Juega- Abiertamente el gobierno dice, vamos a poner todos los datos que tenemos para que lo Se puedan... lo vamos a dar al compañero. Todo. Bueno, en medio de todo esto hay un antecedente de cómo ante el avance de la tecnología hubo una resistencia que, como vemos, terminó mal, pero no quiere decir que por eso no relatemos la historia, porque entre 1811 y 1816, fíjense que es casi lo que va de la Revolución de Mayo a la Declaración de la Independencia, 1811 y 1816, en Inglaterra empezó a haber un proceso de resistencia porque hubo una especie de revolución agraria
y por lo tanto a los campesinos les empezó a sobrar un poco de tiempo, y con ese tiempo asumieron o incorporaron a su economía telares a mano, en donde producían, por ejemplo, entre otras cosas, bienes textiles. Bueno, eso era una entrada extra que tenían los campesinos, que era como una especie de protoindustrialización, y todo eso empieza a cambiar cuando se tecnifica, cuando entra acá la tecnología y puede tranquilamente una máquina de hilar hacer el trabajo que antes hacían 10 campesinos con un solo trabajador, que encima ni siquiera era un campesino, era un trabajador que estaba en esa época yendo en forma masiva a las grandes ciudades. Lo que hoy sería un operador de IA, digamos. Claro. Exactamente. Con un operador de IA reemplazás a X cantidad de gente que se dedicaba a pensar periodistas, cosas, y uno que tiene que hacer, decir, bueno, es el avance, claro, hay que voy a hacer, me voy. A mí me contaron un chiste buenísimo, que a mí la guita no me alcanza porque no supe reinventarme. Claro, bueno, periodista, es verdad. Yo hace 40 años que me dedico a esto y ya no me voy a reinventar. Bueno, antes te mandaban a ponerte una cervecería artesanal, claro, o aprender a manejar drones. Chofer de Uber, no sé, viste que me voy a reinventar como CEO de una multinacional. Claro. Piloto de dron también era bueno. Hasta el Papa acaba de pedir en su encíclica que haya un control sobre la inteligencia artificial. ¿Cómo no la va a haber? Sí. Bueno, pero en medio de todo esto que estamos relatando, lo que ocurrió es que algunos artesanos y campesinos que se habían podido comprar esa maquinita, la maquinita ya no la podían utilizar, y grandes empresarios que habían puesto, no tan grandes tampoco, pero gente que pudo poner un capital, empezó a tecnificar. Y los ludistas no es que se oponían a la tecnología, se oponían a las consecuencias de la tecnología. No estaban en contra de que te aumente la productividad. De lo que estaban en contra es que esa productividad se vuelva en contra de ellos. Claro, hola, ¿qué tal? ¿De quién se queda con la productividad? Claro. Si me dicen, miren, ahora lo que se hacía en 10 horas se puede hacer en 1 hora, bueno, voy a laburar 1 hora. No vas a trabajar. No, vos trabajás las 10 horas y la diferencia me la quedo yo. Claro, solamente unos pocos. Nos quedamos con eso y todo lo demás afuera. ¿Tengo que estar a favor de eso? Bueno, es lo que le explicaban a estos hombres y mujeres, porque acá también intervinieron las mujeres, y como testarudos no lo supieron entender y iniciaron una revuelta. Una revuelta. ¿Por qué se llamaban ludistas? ¿Por qué? Porque empezaban surgió como una especie de personaje mítico, el general Lud, que nunca existió, pero era como una leyenda que había alrededor de él, que había sido el primero que había empezado a destruir esas máquinas. Esto me perjudica, la destruyo. Digo, no hagan eso, no destruyan la inteligencia artificial, no vayan. No te va a dejar la industria de la inteligencia artificial tampoco. No te va a dejar porque la tienen bastante cuidada. Ya está pero le mandaban cartas a los empresarios, cartas amenazantes, y la firmaba el general Lud. Pero no solamente mandaban amenazas, sino que de repente comandos de 300 trabajadores o gente enmascarada iba con masas de madera, entraban a las fábricas y las hacían pedazos a las máquinas, las hacían pedazos, porque se quejaban no solamente de que se quedaban sin trabajo, sino que la calidad de lo que se producía había bajado notablemente. Estaban los gremios por oficios que cuidaban mucho al detalle la calidad de lo que producían, y al mismo tiempo el oficio de aprender, estos oficios que se perdieron definitivamente. Claro. Y bueno, todo eso es un mundo en transformación, pero me parece que la discusión de fondo es quién se lleva el beneficio de este adelanto. ¿Se lo podrían llevar un poco todos? No, se lo llevaba exclusivamente el que había invertido en la máquina. Y explotó todo. El 11 de marzo de 1811, en la plaza del mercado de Manchester, una de las ciudades que más... Vamos Manchester City. En el Square, Manchester por la música, decía yo. En el Square Town se reunieron gran cantidad de personas, y los soldados del rey dispersaron la reunión de obreros y empezaron a disparar. Empezaron a matar, empezó a haber muertos. Y el dato que me llamó muchísimo la atención es que ya para el 12 de abril de 1811 se declaró la pena de muerte para quien dañe una máquina. En ese momento, uno de los parlamentarios ingleses, era el famoso poeta Lord Byron. Lord Byron era uno de los congresales, no era de hablar mucho en las reuniones, pero aquí habló y dijo: ¿es que no hay suficiente sangre en vuestro código penal que le tienen que agregar la pena de muerte? La respuesta unánime fue: no hay suficiente, no hay suficiente sangre en nuestro código penal. Y entonces armaron primero una ejecución de 14 trabajadores, una ejecución pública, es decir, delante de todos, miren lo que les va a pasar a lo que en caso de que se les ocurra romper una máquina.
pero sin que haya una organización centralizada, empezaron a salir por toda Inglaterra, e incluso en Francia, empezaron a salir trabajadores a romper lo que sentían que era una amenaza por la manera en que se estaba aplicando la tecnología, y entonces se armó un ejército de 12.000 hombres. En un momento, este es el dato, en un momento en el que Inglaterra estaba peleando contra Napoleón, y el ejército de Inglaterra que peleaba contra Napoleón tenía 10.000 hombres. Es decir, dedicaron más soldados a pelear contra los ludistas que pelear contra Napoleón, porque tenemos intenciones imperialistas, pero sobre todo no queremos que nos venga acá la lucha de clase a cuestionar el modelo de crecimiento por el que hemos apostado. Bueno, el ritmo obviamente, el ritmo de trabajo empezó a mandar las máquinas. Cuando uno habla de fábrica es que por primera vez se nuclea en un lugar toda la maquinaria, y ya no es que en cada villa, en cada hogar hay un telar, sino que ahora son los trabajadores los que tienen que ir al lugar donde están los telares automáticos y trabajar a un ritmo marcado por la máquina. Y ahí tenemos las jornadas de 10, 11, 12 horas, incluso más, pero también, como ya no había que tener un gran conocimiento técnico, sino simplemente saber hacer un movimiento repetitivo, empiezan a incorporar niños a la producción para que hagan simplemente un trabajo bien cortito. Tenés que hacer esto y tenés que hacer esto. Ya no se valoraba este oficial, por ejemplo, maderero o textil. No necesitabas el conocimiento completo de la producción, sino hacer un trabajo repetitivo. Repetitivo, porque nosotros somos los que sabemos, el ingeniero te va a explicar lo que tenés que hacer, no cuestiones. Es lo que Marx explica como la expropiación del conocimiento del trabajo por parte del capital hacia los trabajadores. Todo termina en 1816 con una represión feroz, cientos de muertos, un régimen laboral y legal absolutamente terrorista, y esta represión termina, repito, en 1816. Pero ha quedado en la historia como que los ludistas eran los que se oponían al avance de la tecnología, y el problema no es la tecnología, repito, sino para qué se usa y cómo se reparten los frutos de la tecnología. Lo digo porque estamos ante una nueva revolución industrial, claramente. Mucho más veloz que esa. Mucho más veloz, mucho más profunda, mucho más automatizada todavía, pero los ludistas, y esto dice el texto de Marchand, los ludistas entendían la tecnología demasiado bien y no la odiaban, a lo que se oponían era la forma en que se estaba usando contra ellos. Y en el mismo momento, en Inglaterra, estaba Mary Shelley. Mary Shelley, ustedes saben, la autora de Frankenstein, que escribe en ese momento sobre los luditas, porque era contemporánea, y dice que Frankenstein seguramente tuvo en mente a los creadores que se desentienden de los efectos de sus desarrollos. Claro. Es decir, así como ese loco, porque el monstruo Frankenstein es el científico, Sí, no es el monstruo. No es el monstruo, Frankenstein es el científico. Se desentiende del producto de la monstruosidad que ha creado. Bueno, lo mismo es lo que está pasando entre nosotros. Creamos la inteligencia artificial y las consecuencias. ¿Quién las va a regular? ¿Quién las va a acolchonar? Bueno, esa es la discusión del momento, muchachos. Muchas gracias, profesor. Le agrego un dato de actualidad a lo que acaba de decir el profe, porque uno de los grandes defensores del trabajo infantil, de la explotación en la Argentina, el señor Berti Venegas Lynch, acaba de salir en declaraciones a pegarle a García Cuerva y a llamarlo un militante con sotana. Sí, es un militante de la Iglesia Católica, o sea, pero no lo dijo en ese sentido. Digo, pues recordemos que Venegas Lynch decía que la libertad es, si vos no querés mandar a tu pibe a la escuela para que labure en el taller, no lo mandes. Siempre soy, con Daniel Tonietti. Me gusta la gente que cuando 11:28 venimos siguiendo atentamente lo que ocurre en el territorio de Bolivia y tenemos en comunicación telefónica a Adriana Salvatierra, es politóloga, política boliviana, expresidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia durante el tercer mandato de Evo Morales, para que nos dé un panorama de cómo se desarrollaron los últimos días en el país hermano. ¿Cómo estás, Adriana? Acá Jorge Duarte y todo el equipo de Siempre Soy, te saludamos. ¿Cómo estás, Jorge? Un abrazo cordial a usted, a quienes acompañan la transmisión y por supuesto a quienes hacen posible. ¿Nos podés dar un panorama de cómo está la situación hoy en Bolivia? Venimos siguiendo día a día lo que está ocurriendo y no encontramos solución a la vista. Vemos que las protestas crecen. No sé si esta percepción nuestra es la que es la correcta. Sí, ya encaramos la tercera semana de conflictos. A ver, si te diría una actualización al momento, te diría los bloqueos, principalmente en el occidente del país, continúan.
Estamos hablando de que para hoy día la Administración Boliviana de Carreteras informó que hay 57 puntos de bloqueo. Continúa siendo además La Paz el departamento, digamos, con mayores piquetes de protesta. Le siguen, por supuesto, Cochabamba, Potosí, Oruro, principalmente el occidente del país. Y en Santa Cruz, el departamento donde vivo, al momento hay 3 puntos. Uno cerca de Cochabamba y otros 2 también donde hay mucha fuerza campesina intercultural. ¿Hay alguna mesa de discusión, de negociación, alguna situación en la que se pueda encaminar una salida a la crisis político-social que está viviendo Bolivia? Totalmente desorientado. El fin de semana hicieron una pantomima de buscar abrir un corredor humanitario. El primo del presidente, que es el ministro de Obras Públicas, encabezó el corredor humanitario. Sin tener tuición sobre militares y policías, se puso a encabezar la caravana, se hizo acompañar por prensa, y la verdad hay un fallecido producto de un impacto de bala en el cuello, un joven de 23 años, pero no ha logrado ningún objetivo. O sea, los puntos por los que pasó para abrir la caravana se partió en algún momento, dijeron que el ministro estaba desaparecido, que no lo encontraban, después mostraron otras imágenes de él huyendo y abandonando a la prensa a la que él mismo había invitado. Fue todo un ejercicio de, impulsar la imagen del ministro como el que daba el cuerpo en el conflicto, pero después de eso no hubo nada. Y esa fue la noticia más llamativa, del fin de semana. 25 de mayo, aniversario del grito de la independencia en Chuquisaca, en Charcas. El presidente dio un anuncio de reducirse el 50% del salario, él y los ministros. Y después de hacer el anuncio, en la noche sale a cruzarlo el ministro de Economía diciendo, en la normativa boliviana, nadie puede ganar más que el presidente. Entonces, y eso afecta, por ejemplo, salarios de docentes, afecta salarios de técnicos especializados en la administración del Estado y otras ramas, todo aquel que recibe un salario público o, por ejemplo, médicos especializados. Entonces, cuando el presidente se baja el salario al 50%, le preguntan si esto se aplica al resto de los servidores públicos del aparato estatal, y el ministro de Economía sale a decir, no, en realidad es un gesto que está teniendo de desprendimiento el presidente. En la planilla va a seguir figurando su salario normal, pero él va a devolver el 50% al Estado para crear un fondo común. Entonces, muy deslucido todo. Yo te diría, nos seguimos enfrentando a una situación caótica donde se mantienen las protestas, con un gobierno que no parece tener una respuesta cierta sobre el tema. Ya ni siquiera pareciera que es la alternativa el desgaste en sí, y además con un cansancio por parte de las fuerzas policiales, ¿no? Porque ya estamos enfrentando ya la tercera semana de conflicto, la tercera semana en que los policías tienen que ir a desbloquear, a enfrentarse con condiciones adversas, porque obviamente los comunarios se resisten y la demanda no ha aflojado. Estamos hablando con Adriana Salvatierra, es politóloga política boliviana. Vos sos de la zona de Santa Cruz, dijiste, Adriana, ¿no? Sí, yo vivo en el oriente. Ahí la aceptación a la gestión de Rodrigo Paz es un poco superior al resto del país. Y no pasa porque sea aceptación del gobierno de Rodrigo Paz. De hecho, en Santa Cruz ganó Jorge Quiroga, de extrema derecha. El problema es que aquí los grupos de poder en Santa Cruz piensan que si cae Rodrigo Paz, no viene Jorge Quiroga. En realidad vendría un proceso de empoderamiento de los sectores sociales que por lo menos el comité cívico y las clases dominantes en Santa Cruz repelen. Incluso intentaron aquí en Santa Cruz, en los 2 puntos de bloqueo o 3 puntos de bloqueo que hay, hicieron una amenaza el día domingo de salir a desbloquear por la fuerza, por la violencia. Estaban organizando una comitiva que se iba a trasladar a 3 horas en carretera, y ayer en la noche decidieron suspenderla. Porque claro, o sea, el problema es que si bien aquí el gobierno también está presionando para tomar medidas de hecho, como dictar un estado de excepción,
ampliar la presión sobre el gobierno no lo fortalece, sino que lo debilita. Adriana, otro dato importante es que el Parlamento, digamos, el sector más conservador del Parlamento, que en este momento es el Senado, ha propuesto eliminar o abrogar la ley de estados de excepción, una ley que establecía como los procedimientos para dictar un estado de excepción y dictar también la operación conjunta entre policías y Fuerzas Armadas. Entonces eso está alertando mucho a la gente porque algunos creen que puede ser inminente una operación de alcance militar y policial para desbloquear algunos puntos del país, pero otros, en lo particular, yo creo que aunque eso lo intenten en un punto del país, no le dan las fuerzas para los 57 puntos de bloqueo que en este momento existen. Adriana, Sergio Viñeski te saluda. La división en el campo popular en Bolivia permitió el triunfo de la derecha. ¿Qué posibilidad hay de que toda esta movida pueda converger en un nuevo proceso de unidad política, nuevamente para tratar de recuperar el poder? Yo soy partidaria de que eso va a suceder, pero para eso hay dos condiciones, ¿no? La primera es tiempo para recuperar los lazos, la confianza y lucha, ¿no? Porque no va a suceder, la unidad no va a ser un pacto de caballeros, no. La unidad se construye a partir de la refriega, ¿no? A partir de entender la necesidad de estar con otro compañero lado a lado luchando por un mismo objetivo. Y eso te reordena la escala de prioridades, ya deja de ser prioritaria la defensa de tu facción, la defensa de tus liderazgos, sino principalmente el objetivo común. Entonces yo creo que va a venir la unidad, sí, pero se está construyendo también en esto, en la lucha. Y creo que por eso también es tan complejo y tan desordenado este proceso, porque estamos en eso. Y lo último, sobre este tema de qué fue lo que nos llevó a la derrota, yo no diría que solamente fue la división, ¿no? O sea, el MAS pasó de tener 55% como partido, como fuerza, como oficialismo, a tener 1%. Entonces hay otros factores que confluyen. El discurso de la división fue un discurso muy trabajado por el gobierno de Luis Arce para, a partir de la teoría de los dos demonios, repartir responsabilidades, ¿no? Y aquí la gente lo que hizo fue dejar de confiar en un partido porque ese partido dejó de representar el horizonte y las expectativas de vida. Adriana, de mi parte, la última, por lo menos de mi parte, te pregunto cuál es el nivel de intervención de Estados Unidos sobre el conflicto de Bolivia, porque vimos un Estados Unidos muy activo en el último tiempo en cada uno de los países de América y de América Latina en particular, fundamentalmente después de lo que fue la intervención en Venezuela. Te pregunto cuál es la percepción que tienen ahí de lo que está ocurriendo con la mirada de Estados Unidos. No, a ver, el gobierno, su suerte en realidad está atada a la benevolencia estadounidense y atada desde lo financiero, o sea, en esto que decimos que necesitamos abrir como un bolsón o una especie de fondo de estabilización económica. Eso lo tenemos que lograr a partir de créditos internacionales, porque tenemos el problema natural que tienen todas las economías bimonetarias, que tenemos un conflicto de escasez de dólares. A eso le sumamos, por supuesto, el déficit fiscal, y la verdad que lo único que podemos hacer es organizar mesas con organismos multilaterales para adquirir créditos. Y eso se logra, el que tiene la llave para eso es Estados Unidos, ¿no? El que le puede hablar al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, incluso la misma CAF, pasa por Estados Unidos. Estamos tratando de evitar, obviamente, que se lleguen a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y hay temor de una intervención militar al margen de lo económico? Bueno, ya están dadas las puertas, ¿no? Pese a que nuestra Constitución indica que la presencia de fuerzas militares extranjeras debería ser autorizada por el Parlamento, el ministro de Gobierno y particularmente el ministro de Defensa Social habla abiertamente de la presencia de la DEA de Estados Unidos en Bolivia. Nosotros habíamos expulsado a la DEA en el 2008. Y de hecho, la aprehensión reciente de un narcotraficante de alto nivel, como era Marcet, ellos confesaron que fue realizado en un operativo conjunto con la DEA.
y así otras actuaciones. Entonces, yo creo que no existe solo una subordinación de orden diplomático y financiero, por supuesto que hay una subordinación de alcance militar. Cuando somos parte del Escudo de las Américas, cuando nos colamos en la política de lucha contra el narcotráfico estadounidense, y también cuando a cambio de eso subordinamos la entrega de nuestros recursos naturales. Recientemente, en marzo, Bolivia también se adhirió a un memorándum de entendimiento para estudios sobre minerales críticos en el oriente boliviano. Adriana, te agradecemos mucho la comunicación, fuiste muy clara, gracias por este rato. No, gracias a ustedes, esperemos que este conflicto se desencadene rápidamente en una solución. Y la verdad que es altamente complejo mantener actualizaciones sin que eso signifique un avance en la resolución del mismo, pero les agradecemos a ustedes la disposición, la solidaridad y el interés. Lo vamos a seguir muy de cerca. Pasó Adriana Salvatierra, politóloga y política boliviana, expresidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia durante el tercer mandato de Evo Morales. Quédense que ahora parece que viene la tanda y después dicen que viene Pipo Rossi. Bueno, yo me voy. Para mí va a hablar de la lesión de Messi. Sí. Estamos todos preocupados. El mundial. Falsa lesión. Falsa lesión. Falsa lesión. Vos decís que Messi está... Bueno, hablemoslo con Pipo. De lo que hablaste recién cuando mencionaste Estados Unidos, por momentos no sabía si hablaba de Bolivia o de Argentina. ¿Viste? ¿No? Es tan evidente todo. Tremendo. Siempre soy Daniel Tonietti en la mañana de la radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El cine nacional es el símbolo por excelencia de nuestra identidad cultural, nuestra historia y nuestro presente. Y en tiempos de abandono y desprecio, había que hacer algo diferente. La Municipalidad de Avellaneda presenta su Centro de Experimentación Audiovisual, donde el cine nacional tiene su refugio, el patrimonio cultural su escena y las nuevas narrativas su impulso. Conectate con el cine. Vení al Centro de Experimentación Audiovisual. Avellaneda, mi mundo. La economía no es una ciencia oculta. Toda la información que analiza Rulo de la Torre en AM530 la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. No dejes que nada te detenga. Con impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera, la productividad es sin pausa. Impresión, digitalización y administración de documentos, todo en uno. Y con el respaldo del servicio técnico de Bruno Hermanos. Visita la web brunohermanos.com.ar y llená el formulario de contacto para recibir asesoramiento. Imprimí sin pausas, con Kyocera y con el respaldo de Bruno Hermanos. Un mensaje, un perfil falso, una conversación que nunca debió empezar. El peligro no siempre está afuera, a veces entra por Wi-Fi. Grooming, mi primera vez, una obra de teatro que habla sobre el delito silencioso que afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes. Todos los lunes a las 20 horas en Teatro Itaca, Humahuaca 4027. Lo importante es estar informados sobre este tema. Adquirí tus entradas por Alternativa Teatral. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. En estos 2 años triplicamos el patrullaje sumando 127 vehículos, 38 motos y 385 agentes. Incorporamos 80 cámaras de videovigilancia y un nuevo anillo digital con 40 lectoras de patente y 10 pórticos en nuestros accesos. Instalamos 430 alarmas vecinales y lanzamos la app Lanús Segura, un acceso más rápido a nuestros servicios de emergencias. Lanús Gobierno, la ciudad que nos merecemos. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928.
Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Siempre soy, con Daniel Tonietti. 11:46 de la mañana de este martes 26 de mayo. Y llegó el momento del bullying. El programa acá. Hola, bullying, ¿cómo estás? Terminó el programa acá. Hola, bullying. ¿Qué necesidad? Elio Pipo Rossi está del otro lado del teléfono para hablarnos de Messi, de la Fórmula 1, de Roland Garros, todos eventos deportivos muy importantes que sucedieron este fin de semana. ¿Cómo estás, Pipo? ¿Qué tal? Buenos días, pero te voy a sacar del error. ¿Qué pasó? Estoy en Cleveland. No te puedo creer. ¿Cómo le coparon la cancha ayer los Knicks, Pero escucha, 130, sigo en Cleveland y además acceden a la final de la conferencia este. A la final, ganaron la final de la conferencia. Claro, ganaron de un lado, ahora esperan por los guasos que vienen del otro lado. Para mí el campeón sale de la otra llave igual, Pipo. De la llave sale, creo... De ahí de San Antonio y Oklahoma, para mí sale el campeón. Sí. ¿Y esto qué es? Vino con efecto. Mirá, prepararon muchas cosas. ¿Por qué están tan entusiasmados? Lo veo muy contentos. ¿Qué es esto? ¿Qué hace, Pipo? ¿Qué está pasando, Pipo? Danos un poco de contexto. Perdón. Texto y contexto, diría Cristina. Perdón. No, esto es Lunita de Alberdi. Ajá. Porque hemos tenido la posibilidad de asistir a otro cordobazo. Sí. Este 24 tuvo lugar otro cordobazo. Si vos lo mirás, ¿sabés por qué estoy haciéndome el magnánimo y territorialista genérico de la Argentina? Sí, porque no sabés la cantidad de oyentes que tiene la radio acá en Córdoba, papá. Mirá, les mandamos un abrazo a todos. En la cancha, sí, en la cancha. Sí. En la calle. Sí. Yendo a tomar unos fecas, yendo a comer el locro ayer del 25. Y después van y lo votan a Milei, no entienden el programa o algo está pasando, Pipo. No, es ese 10% que persiste en recordar que la autopista circunvalación se llama Agustín Tosco. Mirá, ¿me entendés? Claro. Hay un 10% aquí en esa parte del mundo de sus habitantes, 10% de sus habitantes que todavía resiste, porque además es una resistencia tipo el Álamo, porque está rodeado. Imagínate, el peronismo de derechas por un lado y los que votan a Milei, de modo que esos tipos que nos escuchan desde acá, valen y a los que les 1000. mando un fuerte abrazo. Valen 1000 cada uno. Vale 1000 cada uno esos. Son unos resistentes de la Gran 7. Sí, le mandamos un abrazo. Igual le hubiésemos querido que estén de mal humor. Sí, pero bueno, a ver, más allá de todo, digo, ¿viste que dice Lito? Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Quien quiera oír que oiga. Sí. Eso es verdad. Sí. Es verdad. Y además,
las historias que se escriben, las historias que escriben, la literatura de quienes no han ganado normalmente, es más bello, ¿no? Es más profundo, es más tocante que la historia que escriben aquellos que ganan. Ahora, yo te digo una cosa, yo lo que percibí el último fin de semana, cuando Belgrano le gana, para mí le gana bien, y esto lo discutimos el otro día con el profe Guiñez, que le dije, tranquilo, profe, fue penal. Para mí lo gana bien, después podemos discutir todo lo demás, pero me da la sensación de que Belgrano fue mejor que River, ¿no? Salvo ese momento que no supo capitalizar el Chacho, y no supieron capitalizarlo los muchachos de River, esos 10 minutos groggy, con Belgrano groggy después del 2-1, después del pase magistral de Colidio para que definiera el pibe Galván. Hubo 10 minutos en donde pudo haber sido efectivamente el infierno, pero no, y como habíamos charlado, que no me acuerdo con quiénes estaban el viernes, estaba seguro el profe, Edu, estabas vos también. Sí, Emilia. Hablábamos del desgaste tremendo que habían tenido los dos, hablábamos de las juventudes, de cómo iban a responder las juventudes, particularmente del lado de River Plate, tu grato nombre, y de un equipo con mucha experiencia, con integrantes que podían marcar una diferencia, pero que llegaban al borde, al límite. De hecho, Pacerini no la tocó a la pelota. Guapió, yo creo que Pacerini jugó gratis después de los 10 minutos, me da la sensación de que pequeño la segunda detalle, amarilla, ¿no?, que no sacó, era segunda amarilla. Pequeño detalle. No es un pequeño detalle, es como el planteo del penal. Yo no entendía, vos sabés que estábamos al lado de uno de los cronistas de TIC y también que labora con Blenders, Ernesto, y muy de River, la fiera, y además se disculpaba porque, claro, gritó los goles, salía corriendo, que ese tipo estaba laburando también, pero no digamos, primero se impuso el hincha. Y cuando se produce la mano en el área del zaguero de River, el chiquilín que hasta no hace mucho hacía de todo para vivir, que ha sido una de las revelaciones de este River, y estoy estirando porque no me viene Rivero, el nombre. Rivero, gracias, Edu. Sí. Nosotros nos acordamos bien, no te hagas problema. Bueno, te digo, nos miramos los dos y le digo, fue penal. Si está pisando el área con los pies, es penal, no hay ninguna cuestión. Pero al margen de eso, Belgrano tuvo un tipo completamente angelado. Muchachos, ¿cuánto hacen que no ven un sujeto que marque una diferencia desde lo individual, como el Ubita? Y como decíamos el otro día en ocasión de las semifinales, rescatando lo mejor de River frente a Central, y rescatando también que el ruso Zielinski, es decir, yo lo que pido de aquí en adelante que le quitemos el mote de defensorista, bilardista, conservateur y todos los etcétera. ¿Y pero qué le vamos a decir, Pipo? Como Guardiola no juega. No, pero no tiene los jugadores que tiene Guardiola, Jorge. No, está bien, pero con tampoco que tiene tanta aspiración. Cualquiera juega como Guardiola, porque ese Barcelona de Messi y de Guardiola llevaban 10 años jugando juntos antes de la llegada de Guardiola, esos pibes. Entonces, a mí me parece que un tipo que cuando las papas queman, manda, escúchame, ¿qué le están reprochando? Hoy le quieren comer el hígado los hinchas de River al Chacho Coudet, porque el propio Juanfer Quintero lo quiere mandar ahí exactamente. Y ponerlo a los 44 a Quintero es, ¿no?, un poco verde. Pero con el 3-2, Eduardo, claro. Con el 3-2. Y te digo una cosa, hubo un jugador que llegó en el límite, ¿cómo se llama el volante que Moreno. llegó en el límite? Moreno, que lo tuvieron que infiltrar faltando 20 minutos. Este dato lo tenían ustedes, sí. Y quiero creer que el futbolero que sigue este programa también. El pibe no iba a jugar, y pidió que lo infiltraran. Es decir, jugó bien, eso, además, y si eso lo hace un chico de la edad de Moreno, vos imaginate el estómago de Juanfer, las ganas de putearlo de Juanfer al entrenador, que lo tira cuando el partido se pone 2-3. Sí, Juanfer podría entrenar, ¿no? Si está tan enojado, podría entrenar, bajar de peso. Ya que pero estamos, sabés que en ese ratito, es más fácil eso que enojarse con... En ese ratito puso una pelota de gol. Sí, pero no te alcanza con eso para jugar. Bueno, claro, porque la pelota no entró, George. Pero, a ver, el Mudo Vázquez entró un rato.
El Mudo Vázquez entró un rato porque no le daba el cuerpo para jugar más, Jorge. En ese rato, el Mudo quita la pelota que quita, echa el centro que echa, y un tipo angelado, tocado por la varita de los dioses, que es el Ubita, mete el segundo pegándole mal. Vos sabés que me acordé muchísimo por del eso, Mono tampoco Navarro. es que le pegó más o menos, le salió ahí, tampoco que vamos a... No. Jorge, el centro del Mudo Vázquez es un centro normal, le pifia a uno, le pega para... Escuchá lo siguiente. El Mono Navarro Montoya, que de esto entiende un poco más, creo que vos y yo, no sé. Vamos a ponernos nosotros. El Mono Navarro Montoya dice que lo peor que le puede pasar a un arquero es que le peguen mal. Es que el delantero le pegue con el tobillo, boludo. Claro, le puede salir a cualquier lado, y sí. ¿Viste a dónde fue? Dos cosas. Déjame sacarme yo creo que estuvieron por debajo. El jugador decisivo fue Luba, de acuerdo. Después hay un montón de jugadores que de un lado y del otro jugaron para 8 puntos, 9 puntos. Creo que el duelo estratégico de los entrenadores lo gana por nocaut el ruso, por nocaut. El ruso lo gana por nocaut. Ahora, el pibe, el arquero de River, que para mí es un monstruo ese pibe, es un monstruo. Beltrán, fenómeno. Igual que Colidio. Siempre lo bancamos acá, Colidio. Para siempre. sí, señor. Para este cronista que está acá a orilla del río Suquía, son dos monstruos. Beltrán se tira de cabeza al palo abajo, al palo izquierdo, y la pelota entra de sobrepique, besando el palo derecho porque Uva le entra mal. Y lo peor que le puede pasar a un arquero es que el delantero que define le entre mal a la pelota porque va a salir cualquier cosa menos la lógica. Sí. ¿Tenemos tiempo de poner un Rodrigo y el gol de Ubita? Oh, la puta madre. Pará, antes, la jugada de Mesa no es penal, Pipo. Yo no te puedo entender, porque pasó de largo como si no hubiera pasado nada. La jugada que Mesa encara, se mete en el área, viene uno de atrás y le tira encima. ¿No es penal eso? Yo en la cancha no vi. Vos te referís a Maldonado cruzándolo a Mesa. No sé, uno de Verano, que no se parecía a Rodrigo. Yo en la cancha no vi penal. Y me pareció que después nadie lo siguió Pero tirarse encima de un jugador no es penal, Pipo. Te pregunto, vos que sos especialista en esto. ¿Vale tirarse encima? Puede ser una carga. Pipo, te está haciendo tiempo, Jorge, para que no pases el audio. Pero la carga la carga de atrás no es penal. No, la carga de atrás no es penal. Viene el Mudo, viene más, que busca el centro. Mete el centro, pasó el balón. Mete el centro, pasó el balón, fue un revoleo en el área, le pifió. Ahora hablan de Zielinski, parece que tomó Normandía. Dale, boludo. Bueno, Pipo, querido amigo, no me hablaste de nada de lo que queríamos hablar. Queríamos saber cómo está Messi. Messi tiene un cansancio mínimo. Messi salió porque él regula los tiempos. Te imaginás en ese último instante, en un partido del country de Yanquilandia, dejate de joder, no va a arriesgar. Siente que está llegando al límite. Muchachos, faltan 20 días para el Mundial. Yankee, déjense. Es verdad, ¿quién va a hablar de otra cosa que no sea el Mundial? Tenés razón, Pipo. Vamos a concentrarnos en eso. Y además es el isquiotibial, es sensible. Ahora lo que tiene que hacer la Fiera es relajar, hacer el amor con Rocucho, porque viste como decía, claro, porque viste si vos haces... Pirardo decía que no. Si Messi hace no, al revés, si Messi hace el amor con amantes, Bilardo le hubiera caído, porque con las amantes vos te prodigás de una manera mucho más importante que con tu germo de hace 30 años con el que tenés 3 hijos. Muy border este comentario, así que mejor lo vamos a dejar acá, Pipo. Te vamos a cuidar, te voy a sacar para cuidarte, mirá. De ninguna manera es border este comentario. Messi tiene que descansar, comer y hacer el amor con su mujer. Y va a llegar pipí cucú a la Copa del Mundo. Les mando un gran abrazo desde Córdoba. Poneme de nuevo la samba. Beso grande, Pipo, querido. Gracias. Yo sabía que había sido penal, que no había sido penal la de Rivero y que tenía que echar al Belgrano. ¿Me confirmaste todo? Sí. Abrazo, Pipo. Esta es muy sutil. Esta es muy sutil, Esta es muy sutil. Casi que no sé si la entiendo. Tenemos que tener a alguien más inteligente porque yo no la entendí. Edu, querido, ¿nos volvemos a ver mañana? Sí, nos vemos mañana. Nos volvemos a ver todos los días. Al final la gente pone y estábamos. Un día van a poner y no estemos, no vamos a estar más. ¿Qué van a hacer ese día? ¿Qué van a hacer ese día? Profe. El viernes. ¿Mañana no? Mañana no. ¿Estás seguro que no? ¿No querés venir igual? Estoy en Mendoza. Mañana Mendoza, charla en la universidad. Miércoles, jueves y viernes estoy acá.
¿En qué universidad? ¿Querés La hacer Universidad chivo? Nacional del Cuyo, sí. ¿A qué hora? No, a 19 horas. ¿19 horas es abierta? Por supuesto. Bueno, que vayan los oyentes de Siempre Soy. ¿De qué es la charla? Y vamos a hablar del 25 de mayo porque, bueno, todavía estamos en la semana. En la semana de mayo. De tema, sí. Mañana a las 19 en la Universidad de Cuyo. Sí. Ahí seguramente habrá carteles, lo van a encontrar. Exacto. Bienvenido, profe. Bienvenido el profe a Cuyo, bienvenido a la Argentina. En operación, Sebastián Mochiola. Muchas gracias, Sebastián. En la producción, en la coordinación estuvo Sonia Giorgis, Gary Castro, que está por allá, y Nicolás Pasos. En el streaming, Ailén Pavón. En las redes, Vicente Castro, que debe estar contento. Y en la producción audiovisual, Mora Urzagasti. Mi nombre es Jorge Duarte. Mañana a las 10 de la mañana, acá, como todos los días, el flaco Daniel Carlos Tonietti. Nos volvemos a encontrar mañana. Adiós. Quédense.